En la década de 1920, en las montañas del norte de Marruecos, un pequeño grupo de guerrilleros rifeños desafió y derrotó a uno de los imperios más antiguos de Europa. Esta es la historia de la Guerra del Rif, un conflicto que no solo humilló a España, sino que también dejó una marca imborrable en la historia del colonialismo europeo. Hoy exploraremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de este conflicto olvidado, que cambió el curso de la historia en el norte de África. Para entender por qué España decidió embarcarse en la conquista del Rif, debemos hablar de una figura crucial, el rey Alfonso XIII. Este monarca, que asumió el poder en 1902, tuvo un reinado marcado por tensiones internas, inestabilidad política y desafíos militares. La situación en España a principios del siglo XX era complicada, enfrentaba el descontento social, una economía débil y el reciente trauma de la pérdida de las colonias en 1898, como Cuba y Filipinas. El Imperio Español, que alguna vez fue una de las mayores potencias mundiales, había quedado severamente debilitado. Entonces, ¿por qué Alfonso sí impulsó la intervención en Marruecos? Uno de sus principales motivos era restaurar el prestigio de España como potencia imperial. Tras la pérdida de las colonias americanas y filipinas, muchos sectores políticos y militares veían en Marruecos la oportunidad de recuperar el orgullo nacional. Se pensaba que la expansión en África ayudaría a revitalizar la posición de España en el escenario internacional, y Alfonso sí era un ferviente defensor de esta idea. Pero la motivación de Alfonso XIII no era solo económica o política. También había un deseo personal de reafirmar su autoridad como rey. Alfonso estaba obsesionado con mejorar la imagen de la monarquía, que en ese momento se tambaleaba debido a la creciente inestabilidad social y política dentro de España. El control sobre Marruecos le permitiría consolidar su poder y ganarse el apoyo de los sectores más conservadores de la sociedad española, especialmente el ejército y la aristocracia, que ansiaban ver a España como una potencia imperial nuevamente. Alfonso también enfrentaba crecientes presiones internas. La política en España a principios del siglo XX estaba marcada por tensiones sociales entre las clases trabajadoras y los sectores más acomodados, así como por el ascenso de movimientos obreros y republicanos. Además, el ejército español, que había sufrido un duro golpe tras las derrotas en las colonias, buscaba una nueva oportunidad para restaurar su honor y credibilidad. Marruecos parecía la solución ideal para calmar el descontento militar y social en España. Ahora que hemos dado un poco de contexto de esta situación que pasaba España, vayamos al conflicto. A principios del siglo XX, el norte de Marruecos estaba dividido bajo el control colonial de dos potencias europeas, Francia y España. Mientras que Francia controlaba gran parte del país, España mantenía su dominio sobre el Rif, una región montañosa y habitada por tribus bereberes que se resistían a cualquier forma de ocupación extranjera. El Rif, con su terreno montañoso y difícil, siempre había sido un lugar de resistencia. La población rifeña vivía en condiciones duras, y no tenía intención de ceder su libertad. En 1920, las tensiones entre los colonos españoles y los rifeños alcanzaron un punto crítico cuando un hombre, Abdelkrim, decidió liderar a su pueblo en una lucha por la independencia. La Guerra del Rif no fue un conflicto aislado. Enfrentó múltiples factores: la ambición colonial española, el deseo rifeño de independencia y las tensiones internas en España. La ocupación de Marruecos no solo tenía fines políticos, sino también económicos, ya que el Rif era una región rica en minerales. Sin embargo, el dominio español en la región era precario. La falta de preparación militar y la subestimación del enemigo llevaron a un choque inevitable. En 1921, la situación explotó cuando Abdelkrim, un antiguo funcionario que había trabajado para los españoles, utilizó su conocimiento del terreno y las tácticas militares para organizar una rebelión armada. El evento que marcó el inicio de la Guerra del Rif fue la Batalla de Añual, una de las derrotas más grandes y humillantes de la historia militar española. El 22 de julio de 1921, un ejército de unos 20.000 soldados españoles, mal preparados y dispersos, se encontró en una trampa tendida por las fuerzas rifeñas lideradas por Abdelkrim. El ejército español, mal equipado y subestimando a los rifeños, fue rodeado y masacrado en Añual. En cuestión de días, más de 10.000 soldados españoles murieron o fueron decapturados. Esta catástrofe conmocionó a España y al mundo entero. La derrota de Añual se convirtió en un símbolo de la incompetencia militar española, y puso en jaque el control colonial en el norte de Marruecos. La Guerra del Rif tuvo varias consecuencias significativas. En primer lugar, demostró las debilidades de los imperios coloniales europeos, que, a pesar de su poderío militar, podían ser desafiados por movimientos guerrilleros bien organizados. Para España, la derrota en Añual supuso una crisis política que contribuyó al fin de la monarquía y, eventualmente, a la dictadura de Primo de Rivera. Además, el uso de armas químicas por parte de las fuerzas coloniales dejó una mancha en la historia militar de España y Francia. Para Marruecos,
aunque la independencia no llegaría hasta décadas después. La resistencia de Abdelkrim inspiró a futuras generaciones de luchadores por la libertad en África y el mundo árabe. La Guerra del Rif fue un conflicto olvidado que demostró el poder de la resistencia contra el colonialismo. Abdelkrim y su ejército lograron desafiar a dos de los imperios más poderosos de la época, y aunque su derrota fue inevitable, su legado sigue vivo. Si te ha interesado esta historia de resistencia y lucha, no olvides suscribirte al canal para descubrir más episodios fascinantes de la historia mundial. ¿Qué otros conflictos olvidados te gustaría explorar? Déjalo en los comentarios y nos vemos en el próximo video.